Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. Hoy una liturgia maravillosa donde pues a través del profeta Ezequiel y Pablo, el Señor nos habla y nos da unos mensajes muy maravillosos e importantes en nuestro apostolado. Te invito a colocarnos en la presencia del que todo lo puede, in nomine Patri et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Dispongamos nuestra mente, nuestros sentidos, nuestra alma, nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Vamos a sellarnos en el nombre de Cristo Jesús con su preciosa sangre. En el nombre de Cristo Jesús sellamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentido, potencia, virtud y voluntad. Sellamos nuestro pasado, presente y futuro, nuestros hijos, familiares, seres queridos, nuestras mascotas, nuestros bienes materiales y financieros y los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir la palabra de Dios. Palabra de vida eterna. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo del hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañada de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Cristo, nos encontramos pues en esta maravillosa
Liturgia de la palabra, la primera lectura está tomada del profeta Ezequiel 2, del 2 al 5. La segunda lectura está tomada en la segunda carta de San Pablo a los Corintios 12, 7 al 10, el Salmo 122 y el Evangelio según Marcos 6, del 1 al 6. Y en la primera lectura Dios envía al profeta Ezequiel a hablar al pueblo de Israel que se encontraba desterrado en Babilonia. En la segunda lectura San Pablo nos narra las dificultades que sufren los apóstoles por el asedio de los incrédulos. Y bueno, en el Evangelio según Marcos, que hemos venido haciendo una lectura semicontinuada, capítulo 6, versículos 1 al 6, Jesús se encuentra en una situación bien curiosa para él. De hecho, él termina la perícopa diciendo que estaba muy extrañado de la incredulidad de aquella gente, bueno, con la gente con la que él se había criado y había vivido durante 30 años. Meditemos un instante en la liturgia de la palabra y ya regresamos. Bien, queridos hermanos, nos encontramos en el 14º domingo en tiempo ordinario, año par, ciclo B. Y el primer punto, pues, que quiero compartir contigo, lo he llamado el profeta que habla en el nombre del Señor. Bueno, esto es completamente actual porque tanto tú como yo somos profetas. Y el envío no es nada fácil, nada fácil. Yo cuando estaba haciendo esta relectura del profeta Ezequiel, fíjate que él comienza diciendo: en aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía. Bueno, yo creo que te compartí en algún momento cómo fue mi llamado con el Señor. Yo estaba en la iglesia de Santa Teresa y iba pasando por donde está ubicado la imagen del Nazareno, y en el caso de Ezequiel fue que le dijo que se pusiera de pie. En el caso mío, cuando iba pasando frente a la imagen, sentí una fuerza muy grande como que me jalaba y me caí de rodillas. Lo que hice fue ponerme de rodillas ante la imagen del Nazareno, y las palabras de él en ese momento a mí fueron: quiero que trabajes para mí. Esas fueron las palabras del Señor. Y bueno, eso fue hace ya 24 años y bueno, aquí estamos pues sirviéndole al Señor. De manera que esta es una palabra muy actual, seguramente que tú tendrás también tu testimonio muy hermoso, muy maravilloso, que siempre te recordarás de él, de cómo fue tu llamado al servicio del Señor. Ahora bien, no es nada fácil, ¿verdad? Sin embargo, hay que seguir sembrando, despertar las conciencias de las personas que nos rodean, seguir trabajando por el reino y dejar que cada quien pues reaccione, cada quien toma su decisión. Sin embargo, vuelvo y repito, disculpa la redundancia, sin embargo, no te debes quedar callado, no te debes quedar callada, tienes que seguir sembrando la palabra de Dios. Y lo importante es que Dios no deja de enviarnos señales para que nos arrepintamos y cambiemos de vida. Eso va tanto para ti como para mí, como para las personas a las cuales tú le anuncias el Evangelio de Cristo. Ya regresamos. Queridos hermanos, estamos de vuelta y el segundo punto lo he llamado lo que Dios nos tiene preparados. Y esto es, digamos que tiene una interpretación a la luz de la segunda lectura pues tomada de la segunda carta a los Corintios, porque vemos que Pablo, ¿verdad?, que incansablemente servía al Señor y sufrió golpes, latigazos, le cayeron a pedradas, bueno, todo lo que le pasó mientras él pues dedicaba su vida a incansablemente a servir a Cristo. Él habla de un aguijón y Dios no se lo quitaba. Bueno, tal vez tú tengas también un aguijón, cada uno tenemos como un aguijón. Y uno se pregunta, bueno, pero si yo le sirvo a Cristo de día, de noche, incansablemente, soy perseguido, soy atacado, soy calumniado, bueno, todo lo que te pueda pasar, incluyendo enfermedades. Uno dice, bueno, pero si soy servidor de Dios y no estoy haciendo el mal, sino el bien, ¿por qué no me lo quita? Bueno, la respuesta está aquí. Dios no le quitó al aguijón a Pablo, sin embargo, le dijo estas palabras que te dice a ti el día de hoy. Dice que, el Señor le dice que te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. El Señor nos va a dar
entonces las fuerzas para superar todo lo que nosotros estamos padeciendo por anunciar el Evangelio de Cristo. Bien, queridos hermanos, estamos de vuelta. Y el tercer punto le he llamado Dios quiere nuestro bien. Dios siempre quiere nuestro bien. Somos seres limitados, invitados a anunciar el reino de Dios. Y a Jesús le pasó. Fíjate que comenzó a hablar del reino de Dios, su vida se comenzó a complicar. Y eso nos pasa también a nosotros cuando hablamos con la verdad, cuando anunciamos la verdad, cuando le hacemos ver a las personas que su vida de pecado los está llevando a la condenación, pues la reacción de las personas por lo general no es de aceptación, sino de negación y de rechazo. Es interesante destacar que Jesús no estudió en ninguna escuela rabínica, no se dedicaba a explicar la ley, no le preocupaban las discusiones doctrinales. La gente lo veía como un maestro que enseñaba a entender y vivir la vida de manera diferente. Por eso muchas veces escuchamos que la religión católica es un estilo de vida que uno adopta, ¿verdad? Y los paisanos de Jesús se escandalizaban de que Jesús, que había vivido con ellos 30 años, haciendo lo mismo que ellos, ahora haga cosas distintas, incluso milagros. No aceptan la encarnación de Dios en la sencillez, en la humildad. Solo aceptan el Dios del Antiguo Testamento que se manifestaba en el fuego, la tormenta, el huracán. Y no entendieron que ese era el Dios que necesitaban y que nosotros necesitamos, a Jesús, que entiende nuestros trabajos, nuestros sufrimientos y angustias, porque Él mismo los ha experimentado. Por eso vamos a la Cristo una vez más, todo el poder, el honor y la gloria, quien como Dios, nadie como Dios. Huid por el maligno, venció Cristo el Señor. Tú y yo unidos al Señor. Que tengas un excelente domingo en el Señor y recuerda que Jesús te ama y María también. Que Dios te bendiga.